Hola, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Mi nombre es Mayra Fabiola Briceño Ramírez. Mi profesor José Guadalupe Molina Jaimes. Asignatura Contexto Social, Político y Económico de México. Experiencia de aprendizaje, Unidad 2. En esta actividad abordaré algunos temas como los de partidos políticos y hablaré específicamente de tres de ellos que han gobernado México. Dentro de los partidos políticos que consideré importante hablar en esta actividad, coloqué al Partido Revolucionario Institucional. Este partido fue creado y fundado el 4 de marzo de 1929 por Manuel Ávila Camacho. Ha tenido como logros la duración de 90 años en el poder y la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. También ha causado controversias que ha impactado a la sociedad. Una de ellas es el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio en Tijuana el 23 de marzo de 1994. Tenemos también al Partido Revolucionario Democrático, quien fue fundado el 5 de mayo de 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas. Uno de sus logros importantes es que fue el primer partido de izquierda que ganó una de las gubernaturas en la Ciudad de México. También creó bastantes programas sociales para que el pueblo mexicano se beneficiara con ellos. Dentro de las controversias que encontramos es que al aliarse con otros partidos como Por otro lado, tenemos al Partido de Acción Nacional, PAN, el cual fue fundado el 16 de septiembre por Manuel Gómez Marín. De sus logros más importantes, destaca que fue el primer partido político en quitarle el mandato al PRI, quien, como lo mencionamos anteriormente, tuvo una durabilidad de 90 años gobernando. Dentro de las controversias que han impactado a la sociedad, en el sexenio de Felipe Calderón se encontró que se generó una ola de violencia, lo que causó controversia al pueblo mexicano, el cual se enfocaron para acabar con el narcotráfico, dejando como consecuencia. También abordaremos el tema de movimientos sociales. En este caso yo coloqué tres, los cuales me parecieron de los más importantes que han existido. El del 2 de octubre, por ejemplo, el movimiento de la matanza del 2 de octubre de 1968. Este suceso se dio en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. Miles de personas se reunían en la Plaza de las Tres Culturas, donde al mismo tiempo se infiltraban elementos del ejército, los cuales portaban como señal un guante o pañuelo blanco en la mano. Esto con la finalidad de infiltrarse en la manifestación, donde minutos antes de las 6 de la tarde comenzaron las y los lanzamientos de balas y bengalas sobre la gente, dejando decenas, cientos, miles de heridos por aquel ataque. Otro de los movimientos que me causó bastante inquietud y que en la actualidad está bastante marcado es el movimiento de las feministas. Se dice que los movimientos de las mujeres fueron creados en el año de 1916 en Yucatán, que el primer Congreso de Mujeres de Acción Solidarias se dio en aquella ocasión y que desde entonces existen varias etapas y fases de lo que son las alianzas y movimientos feministas, quienes año con año luchan y hacen frente al patriarcado, a la globalización y a la impunidad del país, donde se tiene continuidad y difusión en los espacios públicos y a través de las redes sociales, donde de esta forma luchan contra la violencia de género y el más común e importante en la actualidad,
el feminicidio y la desaparición de mujeres. Por último, abordé el movimiento ferrocarrilero, que se dio en el año 1958 al 1959, año en el que fue marcado con una de las más importantes luchas sindicales en el siglo XX, donde los ferrocarrileros pelearon por salarios más dignos en el gremio, al mismo tiempo que combatió y venció al charrismo sindical, luchando de manera dura e inmensa, que concluyó en una dura represión, dejando como consecuencia desempleo y encarcelamiento de 10 años. El contexto político-social proviene de la toma de decisiones que son dirigidas por el mismo sector, incidiendo de manera diferente en los aspectos como la adquisición y percepción que tiene el país, ya que existe la necesidad de comprender las opiniones de los ciudadanos, así como la toma de decisiones que conllevan a actuar de forma distinta, de manera veraz y profesional, para así tener verdaderos cambios en nuestro país, donde conforme vaya pasando el tiempo veamos reflejado el cambio de nuestra nación, evitando desequilibrios de pobreza o rezago de desigualdad. En la actualidad, también existen políticas que van enfocadas a la salud y a combatir la pobreza. En algunos casos se ven mejoras en la educación o en el sector salud, así como también en la educación, donde el beneficio se ve plasmado en familias y comunidades enteras. En pocas palabras, esto es lo que se necesita que tengamos para tener más apertura a la educación, que es uno de nuestros derechos, así como a la vida sana con salud, y para ello se necesita integrar las políticas que estén focalizadas en un crecimiento favorable, dando más y mejores empleos para combatir la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. También existen nuevas propuestas en el gobierno actual y que las más importantes en concluir, el presidente Andrés Manuel Obrador fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y aunque parecía fuera de la realidad, ahora se encuentra funcionando, tratando de que de esa forma vaya mejorando la economía de nuestro país, pues en la actualidad la inflación en los insumos o en la canasta básica es una de las que se ve más afectada junto con las familias mexicanas, pues los insumos han crecido constantemente, dejando como consecuencia que afecte a las inversiones a largo plazo y a los ahorros de los ciudadanos de nuestro país. El contexto político de México nos permite conocer y comprender las diferentes dinámicas con las cuales convivimos como sociedad dentro del campo laboral. En mi caso sería el comercio y el área de las ventas, que considero que podrían ser beneficiados algunos factores dentro del sistema político, tales que el sistema burocrático sea más eficiente, tanto administrativo, que son los que manejan la Secretaría de Estado y de Gobierno, teniendo en cuenta que el área comercial de ventas es uno de los más importantes y de los cuales influye en el factor económico.